Comenzamos el tercer malagrafismo. El año que viene tenemos que buscarle un nombrecito que sea más, ¿no? El malagrafismo ese. Primeramente, gracias por venir, a todos los aquí presentes. Gracias a la agrupación por dejarnos este espacio que es maravilloso, sobre todo lo que hay detrás de esa pantalla. Gracias infinitas a Jorge y a Diego por haber formado esta que han formado, que es un sueño que más de uno llevamos hablando años y Jorge lo sabe, y lo han conseguido. Han conseguido hacer lo que nosotros siempre hablábamos del triduo heterodoxo, que lo hacen en la ciudad hermana de Sevilla, y hemos conseguido aquí tener algo medianamente parecido. Por tanto, 1000 millones de gracias a los dos, de verdad. Así que nada, tercera mesa. Tercera y última mesa, previa al Viernes de Dolores, que es ya el viernes que antecede a todo. Y hoy van a pasar dos cosas. Una es que yo, para los que siguen en Twitter estas cosas, no voy a hacer ningún baile con mantoncitos ni cosas, que hoy se ha llevado mucho por ahí en Twitter. Y segunda cosa, yo espero hoy hablar muy poco, porque si yo hoy hablo mucho, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque con lo que tengo a mi derecha y lo que tengo a mi izquierda, yo no estoy para hablar. Os lo voy a presentar, pero lo voy a presentar porque ya los que aquí presentes los conocéis a todos. No me voy a poner con licenciado en... No. A mí... Bueno, voy a empezar por la izquierda, porque soy muy... las cosas mías por la izquierda. No, por lo que sea, ¿eh? Pablo Flores, cartelista, artista, diseñador, todo lo conocemos. A mi otra izquierda, Enrique Bravo, arquitecto. Voy a decirlo, Enrique Bravo es para los que no lo conozcan, si yo en la tele pudiera poner las retransmisiones, ¿no? Pudiera elegir, voy a ponerlo con sonido ambiente o voy a ponerlo con alguien que me esté contando cosas. Pues el único que lo pondría con alguien que me esté contando cosas es este señor, porque sabe lo que no está en lo escrito. A mi derecha, pues nada. Esto a mí es una cosa que digo, tengo a mi derecha a José Luis Puche. Cualquiera que lo escuche dice, José Luis Puche, ¿quién es José Luis Puche? Os metéis en Google, ¿vale? Buscáis José Luis Puche y a lo mejor pone artista de renombre internacional y empieza así con la cara, así a arañarte la cara y dice, y aquí lo tengo al lado. Estas cosas ¿no? de la Semana Santa, ¿no? Y nada, el Mochano allá, puedo decir, de Mochano a Mochano, ya casi. ¿Qué hago contigo? Nada, ¿no? Este año estás, vamos, a todos lados, con lo que tú eres. Ángel. Ya está. Nada, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, ¿de qué hablamos hoy? Cofradía y vanguardia, vanguardia y cofradía. Para los que seguí el programa de las cofradías, esto va a ser muy así, ¿vale? Esto va a ser como una tertulia de las que yo hago, las que hacemos, mi amigo Cayetano, mi amigo Jorge y mi amigo Frank Cristófol, que básicamente es, yo hago una pequeña introducción, os meto en el tema, lanzo una pregunta y que se mate en vivo. Y yo lo que voy a intentar es, a raíz de esas preguntas, ahí vamos a estar metiendo los deditos, ¿vale? Cofradía y vanguardia. Yo hay una cosita ya que me dijeron, Miguel, ¿qué haces? Tienes que prepararte esta charla, tienes que ponerte a esto. Y yo dije, las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Pues imagínate lo que son las vanguardias, porque las vanguardias son muchas cosas. Pero hay una serie de características que yo quiero poner un poco en relieve, que básicamente las vanguardias vienen a romper con la tradición. Nosotros los cofrades estamos muy instalados en el barroco, en el neobarroco. Estamos muy instalados en las volutas y de repente las vanguardias vienen a romper con todo, vienen a establecer un lenguaje original, un espíritu absolutamente libertario, incluso en algunos casos provocador, o tirando incluso de humor y sarcasmo, por si alguno humor y sarcasmo, a ver si el cartel del cautivo de este año recuerda eso. Autonomía, el carácter conceptual, la influencia del arte no occidental en muchos casos, y es un arte sobre todo que habla de nuestro tiempo, es un arte de hoy en día. Entonces, vamos a hablar de un arte de hoy en día en las cofradías. Dice, yo me he buscado cositas, imágenes, que puede ser la vanguardia. Bueno, una vanguardia puede ser esto, ¿no? O sea, eso puede ser vanguardia, ¿no? Y eso estamos hablando de años 20, ¿no? Pero es que esto también puede ser vanguardia, ¿no?
perfectamente, ¿no? Y bueno, aquí justamente al otro lado de este edificio tenemos a nuestro querido resucitado y bueno, lo que tenemos a la izquierda, no te digo yo, bueno, a vuestra derecha, uy, lo de capataz, a vuestra a vuestra derecha tenemos aquí a la Soledad de Ábalos, tristemente, bajo mi punto de vista, tristemente desaparecida, bueno, desaparecida no, un poquito apartada, ¿no?, en el ostracismo, pero es que Bru es vanguardia, Bru es absolutamente vanguardia, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el Cristo este que hay en Jerez? ¿Y qué hacemos con el Suplicio? Pero es que, bueno, ¿qué hacemos con esto? Que tenemos a Ruiz Montes y a su discípulo, aquí a mi derecha. Esto es vanguardia. Pero es que si nos vamos a territorio cofrade, más allá de las imágenes, esto es vanguardia también. Este trono de principios de siglo, de consolación y lágrimas, o estas barbaridades que podemos ver hoy en día en la calle. O mira, esto es un homenaje que lo hago yo a mi pareja, ¿no? Este paso de los perritos de Osuna. Esto es maravilloso y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Esto es vanguardia, esto es una barbaridad. Y si nos ponemos hoy en día, aquí tenemos un diseño por un lado y tenemos este paso de Carmona que a mí me parece una exageración de chulo. Por ejemplo, ¿quién no conoce, ¿no?, ¿quién no conoce el paso de los negritos y conoce este manto? Este manto que hoy en día yo creo que es que faltan casi que agallas de diseñar. O bueno, aquí tenemos, ha venido el gran Fernando Prini y no ha dejado esto. Esto es vanguardia también. Y bueno, y ya si empezamos con esto, o con esto, que tenemos aquí al culpable, o bueno... ¿no? Yo estoy metiendo un poquito en vereda, ¿no? Y ahora les lanzo la pelota a ellos. Y bueno, y ya en cartelería, ¿qué te digo? A mí este cartel, este de estudiantes, ¿no? O por ejemplo aquí, lo que hizo Puche, ¿no? Tal. Estos son vanguardias y cofradías. Entonces, fin de presentación. Ay, espérate. Sí, no, espérate, voy a dejar esto. Sí. Esto, venga. Entonces, vanguardias, ¿no? Arte que habla de nuestro tiempo. Entonces yo voy a lanzar la primera pregunta y yo ya no hablo más, de verdad. Yo ya cojo, me callo, me voy para atrás. Y como está mi padre también por ahí, voy a tirar del verbo to be, ¿no? El verbo to be, el verbo ser y el verbo estar, ¿no? La primera, ¿somos vanguardia los cofrades? ¿Somos vanguardistas? ¿O los cofrades estamos en vanguardia? ¿Los cofrades sabemos movernos en ese territorio? ¿O creemos que los cofrades todavía nos queda mucho por aprender? Y no voy a decir quién va a hablar. Así que vosotros. Venga. José Luis, venga, empieza tú, anda. Bueno, pues yo creo que en líneas generales no. No estamos dispuestos a... sobre todo por parte de las cofradías, ¿no? Aquí hay dos líneas. Uno, los artistas no se atreven a innovar porque los hermanos mayores de las cofradías piensan que le van a rechazar, y por otro lado, los hermanos mayores de las cofradías no se atreven tampoco porque piensan que el público en general le va a rechazar, ¿no? Entonces, a ver, la vanguardia o la contemporaneidad siempre ha existido. Lo único que siempre el pueblo, la sociedad, se ha reivindicado contra la innovación. Es decir, en cuanto la gente observa algo que no comprende, inmediatamente lo rechaza. Ese siempre ha sido históricamente, porque de hecho, bueno, yo estuve en Roma estudiando un doctorado en arte y recuerdo que tenía una asignatura que se llamaba Historia de la Crítica del Arte y claro, yo pensaba que a Pietro da Cortona, a Caravaggio, nadie la había rechazado, ¿no? Porque ¿quién se le ocurriría rechazar todo eso? Pues sí, Pietro da Cortona, Caravaggio, Borromini, todos estos fueron profundamente criticados digamos, por la sociedad, por la crítica actual. La mismísima Capilla Sixtina, ¿no?, que fue censurada en su primer momento, le pusieron con Daniel Ortega los paños y tal. Entonces, claro, seguimos cometiendo los mismos errores que se cometían en el 15, 16, 17, 18. De hecho, por ejemplo, el término barroco procede de un término, etimológicamente, ¿no?, de un término portugués que viene de lo bizarro. Es decir, pasamos desde lo que es el clasicismo, del Renacimiento y demás, pasamos a una época que la gente no comprende. Y seguimos en las mismas.
Es decir, la Semana Santa se ha instaurado en el barroco y no hay manera de salir de él. Y ahí quiero escuchar yo a Ángel, porque que Ángel es imaginero, no nos olvidemos. Y ha dicho barroco y Ángel, yo bajo mi punto de vista, está en vanguardia, es absolutamente vanguardista. Sin embargo, su obra bebe mucho del barroco. Entonces quiero saber su opinión sobre el tema, a ver que él me cuente un poquito. Bueno, yo creo que no hay nada más vanguardista y más contemporáneo que las propias personas que lo estamos recibiendo, ¿no? Al final, lo demás son todos filtros que se nos ponen a nosotros en delante y que nos dicen que tal cosa está bien, tal cosa está mal, tal visual a la que tú estás acostumbrado es lo correcto y tal otra visual no, pero realmente, y por propia definición, no hay nada más vanguardista que los que lo deben de recibir, que son las personas y los que lo producen, ¿no? Yo creo que el problema está en todos esos filtros, ¿no?, que nos han metido en esos papeles vegetales que nos han ido cegando. A nivel, él hablaba de la escultura, y en base a lo que ha dicho José Luis, es que la escultura ha bebido toda la vida de lo que ha habido detrás, o ha roto, siempre apoyándose atrás para romper o para continuar, pero siempre desde esa contemporaneidad que produce esto, ¿no?, que es lo que nosotros somos en este momento, lo que somos justo en este instante, ¿no? Ahora que se lleva tanto el revival y hacer cosas como se hacía con anterioridad, eso también es algo contemporáneo, vanguardista. No se nos olvide que en toda Europa ahora mismo se están haciendo revival a nivel artístico, ¿no? Lado izquierdo. Arquitecto. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Yo también me sumo al agradecimiento y el hacer este tipo de actividades, en la que cuando además me invitaste y me apunté de primero, a veces soy reticente en algunas cosas, pero en esta dije del tirón, ¿no? Precisamente por la óptica y por lo poliédrico que es ver un tema, y además desde la casa, que yo creo que es acertadísimo la ubicación, y poder darle la vuelta a la perspectiva. Yo, sí, muchos me conocéis y otros me escucháis, aunque no me conozcáis de cara, pero sí, yo antes de nada abriría un melón que es más disciplinar, muy sucintamente, y decir, primero, desmontar una mitificación de lo que es el barroco. Eso me atañe por disciplina, que es decir, el barroco como construcción, si los cofrades nos hemos asumido una gran mentira profunda. Es decir, el barroco realmente es un movimiento cultural y de una cosmovisión de cómo el mundo se mira a partir del Concilio de Trento. Es decir, y no tiene una derivada exacta en la estilística, y no es cierto. Entonces, lo que nosotros hemos construido, mejor dicho, esa concepción del barroco que tenemos hoy, es realmente la lectura del neobarroco del XIX. Muy trufada. Quiere decir, que realmente, entonces hay que empezar a discernir exactamente. Yo siempre acuño más, me parece más interesante cuando acudimos a la terminología de lo barroco, que es decir, lo que tiene la espiritualidad, hecho con muchas comillas, de lo que es la génesis del barroco, que al final simplemente es la disposición, o sea, es utilizar el arte, es decir, el concepto máximo de lo que después, tú decías, José Luis, el barroco al final tiene una cuestión peyorativa que va asumido solamente a la deformación estilística, a la deformación decorativa, y sobre todo peyorativamente cuando se excede el concepto, cuando se excede la decoración en superficie. Pero realmente el barroco no era eso. Es decir, el barroco simplemente es la manera que a partir del Concilio de Trento la Iglesia impone, en cierta manera, o emplea a los artistas a propio beneficio para que comuniquen unas ideas muy concretas en relación y por mediación de las imágenes. Entonces, las imágenes son las comunicadoras hacia terceros, que son los destinatarios, que al final es la gente. Y como Ángel decía, eso realmente es la pervivencia del barroco. Entonces, yo siempre, sabéis que siempre insisto en esta idea, que la pervivencia de la Semana Santa es porque su primer, digamos, base de trabajo es utilizar las imágenes, además así, es utilizar, emplear el medio artístico para hacer más cercana y más llevadera la fe y poder llevar a todos los públicos la fe de una forma clara, bien sea en pintura, bien sea en escultura, y además donde se produce una mutación, primeramente es la pintura la que juega la partida, y rápidamente, sobre todo en el territorio hispano, va a ser la escultura la que tome el relevo por su capacidad de verismo. Es decir, la escultura es mucho más cercana porque imita a imagen y semejanza del hombre y la mujer, o en este caso del ser humano, para hacer un replicante. Y ese es el triunfo. Entonces, eso
Es decir, esa es la esencia. Y realmente la tradición, que sería aquí, ¿no? Esa, bueno, que es vanguardias cofradía, pues viviendo a la otra parte de la balanza, que es la tradición, se mantiene anclada en que el uso, es decir, el valor de uso de la imagen sigue estando perenne. Ahora, ¿qué es la vanguardia? Al final la vanguardia continuamente es romper, es decir, es el péndulo que va rompiendo esa cuestión. Y entonces, si nos fuéramos atrás a descifrar que es decir, el barroco como concepto, como contingencia histórica, dura casi 2 siglos. Y entre esa y en función de la territorialidad hay manifestaciones artísticas absolutamente a veces antagónicas, sí, muy diferentes. En la propia Andalucía, lo que consideramos barroco oriental, occidental, son antagónicos. Uno es extrovertido, mayéstico, absolutamente directo en cuanto a la confrontación visual de las imágenes, y en Oriente son introvertidas, intimistas, hacia adentro, no decorativas. Sí, en la ausencia de eso, después digo, te la lanzo yo desde aquí. Las escuelas de escultura se percibe simplemente hoy día incluso, ¿no? En las revisiones polícromas de qué imágenes, quién apuesta por tintas planas, quién por estofados, quién por... Y eso es ahí hay un origen absolutamente implícito en cómo la sociedad vive y concibe el concepto del barroco. Entonces, por resumen de intro, que decir, el barroco en sí es ligado evidentemente siempre, estoy hablando sobre la Semana Santa, sobre la religiosidad popular, es al final la manera de vehicular esa capacidad que la Iglesia, desde la Reforma Católica, entendía que las imágenes iban a ser grandes aliados para propagar el Evangelio y para propagar las bondades de los santos, fundamentalmente de los santos, a colación la reciente exposición del Museo Thyssen, del Carmen Thyssen, sobre los retratos de santidad y cómo se construye el relato en torno a determinadas figuras humanas, apelando a sus valores piadosos y, por tanto, camino de perfección, imagen y semejanza a lo que el resto del pueblo teníamos que hacer, ¿no?, para llegar a la salvación. Ahora, por otro lado está la estilística. Entonces yo creo que lo mezclamos todo siempre en cuanto a lo que es esencia y apariencia. Entonces el barroco tiene un valor de esencia que perdura y después tiene una apariencia que se manifiesta de manera absolutamente poliédrica y en la que podemos ver, porque la propia es decir, la propia adaptación barroco, la vamos a ver, va funcionando respecto a golpes de vanguardia. Y entendiendo la vanguardia, que es, bueno, el avant-garde, es decir, los que van delante, es decir, los que rompen la continuidad histórica. Y ese proceso se va viendo desde el siglo XVII, digamos, en el contexto andaluz, en adelante, hasta entrada del siglo XX. Te la paso para no... Seguimos teniendo epidemia, casi. Sí. Pero bueno, ya por lo menos no nos flagelamos tanto, ¿no? Yo creo que sí, que una cosa muy interesante también que ha dicho Enrique, creo que también hay un momento en el que ya el cofrade ahí, cuando se desvincula, o el mundo, o el arte, es cuando la Iglesia deja esa nave a la deriva. Ya la Iglesia no está tan encima de lo que nosotros hacemos, por decirnos el propio título de cofrade, ¿no? Y ahí nosotros andamos en una balsa, en un mar totalmente quieto, donde a lo mejor a veces el aire sopla hacia una dirección que afortunadamente llega hacia esa vanguardia, pero que casi nunca la nave suele moverse más de ese caladero. Entonces la cuestión es, y ahí es donde también José Luis creo que tiene mucha razón, es que los estamentos que rigen las hermandades son las que tienen que decidir esos caminos. Y a veces también tendrían que estar formadas, aparte de la formación cristiana y católica, también de la artística, o al menos asesorarse. Y eso es lo que muchas veces es la pata coja que cae en las cofradías, que podemos tener muchos años, nosotros los vemos con estrenos, con presentaciones, que hermandades de repente pegan un tirón, cambian junta de gobierno, cambian mandatos y de repente aquello ha sido totalmente un oasis. Entonces, ahí entran varios factores que sería muy interesante desarrollarlos. Una cosa que ha dicho Enrique, lo primero, mataos vivos, ¿eh? Sí, sí. Yo ya he tirado cosas. Fundamentales, mataos vivos. Y ha dicho una cosa cosas. que ha dicho, al final todo esto es llevar la fe con una imagen. Y he puesto esto. Ha dicho eso y me ha venido esto a la cabeza. Es como, llevamos la fe con una imagen escultórica, una imagen, esto en este caso es escultórica, puede ser una imagen, un retrato, puede ser un manto, puede ser un pan, lo que sea. Pero realmente funciona, porque aquí tenemos dos casos. Un caso, o sea, son maravillosos. Uno directamente ostracismo y otro está cuestionado continuamente, cada vez menos mal, pero están cuestionados. Entonces, como esa forma de llevar las imágenes realmente, esa forma de decir, venga, somos hijos de nuestro tiempo y vamos a vehiculizar nuestra fe a través de ciertas imágenes y vamos a hacer imágenes como a nosotros nos salga de ahí.
pero después que hay cosas que no funcionan. Aquí tenemos los casos. Entonces yo quiero saber vosotros, porque digo, cuando ustedes hacéis algo, cuando ustedes veis algo, muchas veces cuidado con el tema ese de que todo no funciona o todo no es entendido. Claro, es que aquí entramos en un conflicto en el que, a ver, yo por ejemplo, cuando intento explicar el por qué trabajo, o sea, por qué hago, digamos, un ejercicio artístico, yo encuentro muchos símiles en otras áreas, por ejemplo, en la música, ¿no? Creo que fue a Beethoven quien le preguntaron para quién componía Bach. Y entonces Beethoven dijo, Bach componía para la humanidad. Esa frase es demoledora, porque en sí, ¿para quién compone un artista? Es decir, los artistas en sí no debemos de trabajar para el público. Esa es la realidad. Es decir, trabajamos para ver la sociedad qué es lo que necesita. El arte al final es un estímulo la cual justifica un poco la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, claro, al final es verdad que surge aquí un problema entre sociedad y artista, pero el artista realmente lo que debe de ofrecer, bajo mi punto de vista, es aquello que la sociedad necesita y no lo que la sociedad demanda de nosotros, ¿no? Es decir, no podemos hacer algo para asegurarnos que le guste al público. Es decir, eso sería un error completo. Tenemos que hacer lo que nosotros honestamente creemos que tenemos que hacer. Que después la sociedad no la acepta de inmediato. Bueno, pues posiblemente, con otro símil que pongo con la música, Gustav Mahler nunca disfrutó de una sinfonía, del éxito de una sinfonía en vida. Es decir, han tenido que pasar casi 100 años para que todas las orquestas del mundo programen a Mahler. Entonces, quizás lo que necesitamos es tiempo. Y realmente la sociedad nunca vive. No, pero la sociedad de hoy en día, el concepto de la inmediatez, ya sabemos, hablado muchas veces de eso, hombre, que es como... Exactamente. Lo quiere para allá. Vamos, pasa con los carteles y pasa con todo. Lo veo, me gusta, fin. Lo veo, no me gusta, se ha acabado. Sí, sí. Y no existe el término, y de hecho muchas veces algo que no te gusta le da una vueltecita y dices, oye, funciona, oye, pues no funciona, o funciona menos o más de lo que pensaba. Pero queremos que sí o no, no existe el veremos a ver. Ay. Yo siempre he contado eso como el blanco y el negro, ¿no? Como que no puede de primera decir esto funciona y esto no, ¿no? Porque en una obra habrá cosas que funcionen y otras cosas que no. Me refiero a ahí hay una escala de grises que hay que evaluar, que hay que pensar, que hay que ver si la composición está bien, pues puede fallar en X cosas, otras cosas tenerlas acertadas, y al final son otros los motivos que nos van a llevar a ese me gusta o no me gusta, si lo meditamos así. Pero el blanco y el negro en nuestro mundo no existe. Nosotros cuando trabajamos la obra, creo que trabajamos con una cantidad de tintas grises entre medio, hablando en todas esas capas que le vamos produciendo sobre la obra, que juzgarla en un me gusta o no me gusta es hasta una falta de respeto, ¿no? Absoluto a una persona que te da su visión. A mí me gustaría comentar, cuando comentabais acerca de estas dos piezas que tenemos aquí, y es que parece que siempre las imágenes tienen que tocar la fe que nosotros queremos que toquen. La fe, yo creo que como algo del mundo de los sentimientos que es, también tiene diferentes puntos, ¿no? Diferentes timbres a los que tocar. Y yo creo que aquí tenemos dos pedazos de autores con dos pedazos de obra que sí que tocan la espiritualidad, solo que no lo hacen desde el punto de vista en el que queremos que no la toquen, que es muy superficial. Esto está pensado para que te haga sentir en una capa que está un poquito más al fondo de esa fe, ¿no? de la contemplación. Entonces, tú decías que el emisor y el receptor no lo cambiásemos, pues un poco así, ¿no? A lo mejor esto no está diciendo que tenemos que activar otra fe, otro tipo de fe, otro tipo de sentimiento en relación a lo que es la religiosidad.
Y ahí lo que comentaba Enrique antes también, es verdad, al final el Concilio de Trento es una de las mayores campañas de marketing que hace la Iglesia. Entonces, ahí los artistas no trabajan tanto como artistas, sino trabajan como meros ejecutores de la campaña publicitaria. Y ahí es donde entra el arte de que tiene que ser y que se represente como lo humano, para que al final esa conexión entre el público y la obra sea total. Entonces tenían que verse reflejados tal y como ellos son, ¿no? Yo creo que ya, afortunadamente, toda esa mentalidad hemos ido evolucionándola, y entonces yo creo que ya sí podemos ver mucho más de una obra a través solamente de lo estético, de la belleza, sino de esa profundidad, ¿no? Y a través de también reflejar esa sociedad actual ahora. Porque ya no tenemos esa mentalidad ni esa vida barroca, sino que ahora vivimos en un mundo totalmente globalizado, y a lo mejor hay otras maneras de representar incluso la fe o la espiritualidad con otro tipo de recursos. Sí, yo me quedo, por supuesto, en eso. Yo me quedo mucho con lo de la escala de grises en el sentido, y además voy a hacer otra. Es decir, pecamos en exceso de presentismo, que es decir, todo el mundo, todos, prepandemia, pospandemia, miramos el mundo desde la óptica de hoy, asumiendo que hay resoluciones buenas y malas, blancos y negros. Y es bueno, pues podemos quedarnos en esa, digo, sobre todo en esa crítica que tanto te gusta, Miguel, de que lo que se hace bien o lo que se hace mal. Me refiero, digo, por esa los que pontifican recetas positivas, recetas no, esto es idóneo, esto no, esto es adecuado, esto no, cuando lo que estamos viviendo es una proyección en el tiempo. Me rememoro a 400 años, y en 400 años han sucedido una serie de cuestiones de absolutos grises, porque esto que vosotros tres, ni tú ni yo que somos artistas, lo que se considera como la unidad de estilo, es extraña que suceda en ninguna imagen, en ningún elemento devocional, ni siquiera en ninguna estructura paralitúrgica. Bueno, digo, es al soporte procesional, al paso procesional, al trono, o a la manera en que se presente un culto, desde la concepción de la imagen a todo el desarrollo en la historia. Y se va sumando a través de ese péndulo que va marcando una configuración a veces absolutamente enajenada, donde entran lecturas contrapuestas. Y sin acuñar demasiado marcajes estilísticos, que a mí además no me gustan, pero dentro de ese marcaje barroco y sobre todo en imaginería, desde el primer naturalismo al desarrollo profundamente de lo que sí consideremos como el barroco o al clasicismo. Entonces podemos manejar imágenes de datación barroca en cuanto a periodo histórico que manifiestan maneras muy diferentes de su plástica. Su plástica es muy diferente, si es un marco clasicista o si es una imagen de corte naturalista. Aparecen referencias diferentes. La manera como se conectan con el espectador, la manera por la que quieren llegar al espectador es muy diferente. Sí, una apelando desde lo dramático, otro desde lo patético, otro desde la conmoción, otro simplemente desde la cercanía. Que es decir, esto de los affetti de los italianos, digo esto de la teoría de Erzi, los affetti, que eran las codificaciones de los rostros en la pintura y en la escultura, donde estaban codificadas, eso digo, es un apunte muy importante, sí, del barroco. Sí, los artistas manejaban unos libretos con unos croquis, donde, como si fuera un storyboard de los cómics, las imágenes tenían unos rostros codificados, unas bocas, unos entrecejos, unas muecas, unas orejas, y la gente sabía muy bien interpretar, como si fuese una paleta didáctica, qué rostro significaba qué cosa. Sí, entonces el dolor, el pasmo, la introspección, el silencio, la extroversión, está totalmente codificada en la cultura visual del barroco, que no tiene nada que ver a la nuestra. Entonces, tendríamos que entender muchas veces que estos artistas todos, es decir, los grandes maestros del barroco, sobre qué están trabajando, y después esas imágenes, el proceso de transformación a las que son sometidas. Eso afecta a su exteriorización cultural, y entonces llegaríamos a debates, me lo voy a aterrizar, a debates muy sencillos de hoy, donde dice uno, oye, túnica lisa, túnica borda, el otro potencia sí, potencia no, corona de espinas, se la quito, se la pongo, peluca de pelo o no de pelo. Y entonces las imágenes son transformadas continuamente, siendo, voy a usar la palabra, pervertidas desde su concepción original y sobre cómo el artista las concibe para legarlas a la historia. De tal manera que tenemos una imagen de 1632 que en el 1656 es repolicromada, en el 1705 con aditamentos de pelos y postizos, en 1745 con potencia, en 1785 se le cambia la cruz, en el siglo XIX con la llegada de los historicismos aparece una cruz de corte neumudéjar y después un paso procesional neogótico. ¿Y ahora esto cómo se come? Pues se come porque la construcción estilística es absolutamente ecléctica. Entonces yo con esto reivindicar, y lo digo siempre, la Semana Santa no es neobarroca, eso es un invento. Sí, la Semana Santa es una construcción plástica ecléctica, sí, absolutamente ecléctica.
Sí, porque elementos anclados al barroco de manera primigenia, en la ciudad de Málaga, si alguien se atreve a decir alguno, porque lo diga. Yo no me atrevería, ¿no? En otras ciudades pocos también. Claro, pero yo creo que en Málaga tenemos mucha suerte, o sea, mucha suerte. Tenemos suerte y que teníamos unos antecesores, unos predecesores que los tenían así. Los tenían así, porque yo tengo aquí una pregunta marcada. ¿Eran nuestros antecesores, nuestras juntas de gobierno de algunas cofradías de los años 40 más modernas, la palabra modernito, más modernas que hoy en día? Porque es que aquí tenemos uno que rompió básicamente, que tenían a huevo, con perdón, hacer una copia exacta de un modelo absolutamente fijado en el imaginario de siglos. Hicieron eso. Y los vecinos de enfrente también hicieron otra barbaridad. Y eso, yo siempre, esa es la frase que se ve en los corrillos de hoy en día, esto, no hay nadie que dé este corte temporal. Que haga, ¡pumba! Y menos con las redes sociales. Porque te machacan. Yo no digo, lanzo esto de, eran nuestros, ¿no? Las personas que nos antecedieron eran más vanguardistas que nosotros hoy en día, que vamos de... ¿Y creéis que se hizo por vanguardia o se hizo porque esa hermandad dijeron nos vamos a ir al mejor? Y el mejor en España era el mejor, ¿eh? Era, sí, hombre, sin duda. Entonces ¿se hizo por vanguardia o se hizo porque fueron hijos también de su tiempo y vivieron lo que se estaba viviendo en ese tiempo, conocieron lo que se estaba haciendo en Madrid y dijeron, eso es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos, que te digo esto, te digo que lo he puesto antes. Esto es que no le damos Esto para mí es una de las grandísimas barbaridades que tenemos aquí. Esta señora y este señor, te digo, y esto es una suerte, en Málaga es una suerte, que tenemos esto. Pero porque habría que sumar otra cosa, y además quiero decir, de verdad, no quiero irme tan atrás, pero si construimos la historia continuamente desde el presente, es un error. Quiero decir, primero tenemos que plantearnos cuándo se construye el relato de la historia. Es decir, el concepto de historiografía es un invento casi del 19. Si nuestros antepasados no tenían un concepto, es decir, nuestros antepasados no tienen un concepto de línea temporal histórica, no sabían. Sí, esto es así. No estoy diciendo para nada que fueran ineptos, simplemente que desconocían, en muchos casos, la documentación histórica y las fuentes, lo que llamamos hoy las fuentes, y el conocimiento de coger un libro y de historia del arte en España, y te lo lees hoy, pues desde eso es un relato del siglo XX. Digo, y sobre todo en la capacidad, digamos, que llega a todos los públicos, ¿no? Que cualquier persona puede, y ahora con las redes, bueno, con internet, uno se mete y que puede uno investigar lo que le apetezca. Sí, pero la sociedad está funcionando sobre todo me pasa con los alumnos en temas de arquitectura, que son los que imparto, que sí, al final la sociedad trabaja en su presente, intentando dar resultados, los artistas, los arquitectos, los pintores, los arquitectos, los problemas del hoy, y apoyándose evidentemente en el ejercicio de la tradición, pero intentando resolver desde una plástica del hoy para resolver el concepto y al destinatario del hoy, que yo creo que eso lo hicieron muy bien, porque evidentemente en los años 20, que también se hizo, es importante, quiero decir, la Semana Santa se reinventa 2 veces, bueno, se inventan muchas, pero en Málaga concretamente 2 veces. En los años 20 hay una reinvención anticlásica. Es que mira, antes ha dicho Pablo una cosa que es muy importante. Enrique Navarro se fue al mejor porque había conocimiento de que ese era el mejor. Pero hoy los hermanos mayores de las cofradías no se interesan por ver otras áreas, otras figuras en las cuales podíamos dar avances estéticos. Por ejemplo, yo estuve justo hace una semana, estaba en el MoMA de New York y vi una pieza que se la intentaba pasar a él para que la incluyese, sí, pero ha sido imposible. Era un tapiz muy grande, como de unos 3 metros por 2, que podía ser, estaba bordado, no solamente con hilo de oro, sino también con hilo de cobre, es decir, había muchos materiales ahí. Y yo me imaginaba un techo de palio con esa pieza y me parecería absolutamente maravillosa. Porque es que todavía seguimos con las rocallas, la hojarasca y demás, pero es que hay soluciones formales y estéticas sumamente interesantes que podrían aportarse a todo este mundo del diseño. Quizás no tanto en la imaginería, porque es verdad que cuesta más, aunque Ángel hace cosas
soberbias con esas referencias a Zurbarán y demás, que son revisiones muy buenas, pero es verdad que falta quizás ponerse en manos de asesores artísticos o simplemente darse una vueltecita por Nueva York, el Guggenheim o el MoMA y demás, y te vas a encontrar cosas soberbias, tomar nota, y si te vas a gastar 200.000 euros, 500.000 en un pal y un manto, oye, vámonos a un buen artista que nos haga un diseño rompedor, como en su momento lo hizo Enrique Navarro con Expiración. El trono de Expiración no ha sido superado. Es que no hay nada que se parezca. Todos seguimos en la misma vuelta de neobarrocos y demás, pero sería soberbio que estos hermanos mayores se pusieran en contacto con especialistas en arte que puedan asesorar a dar ciertos avances. Chicos, una cosa. No, digo que quería entrar lo de los asesores artísticos, que me lo habéis puesto votando. Sí, porque es que no, las cofradías, sabemos dónde estamos, ¿no? Sabemos lo que son las cofradías hoy en día, ¿no? Sabemos. Conjunto de personas diferentes de su padre y de su madre. Nunca mejor dicho, que con un mogollón de entendidos en muchas cosas. Y los asesores artísticos todavía se ve como una cosa. Sí, muy lejana. La palabra no es ni secundaria. Es como. Bah. Con eso no zargo yo en procesión. De hecho, un ejemplo es que es un asesor y no es un cargo de junta directiva, que podría serlo. ¿Por qué? ¿Por qué no todavía a día de hoy esa figura, que yo creo que es absolutamente fundamental y básica, pero fundamental y básica, porque al final lo que te está definiendo es la línea y el discurso de una hermandad, de una cofradía, ya no solo en la calle, en sus cultos, en su día a día, en su capilla, en el cartel que hace o en el puesto que reparte al nazareno. Fíjate, de lo más bestia a lo mínimo. Sin embargo, todavía eso no. Fíjate, hemos hablado, ¿no? Hemos hablado no, porque no sé qué, porque no sé cuánto, tal. Pero no se le da la importancia a eso. ¿Por qué? ¿Por qué todavía esa parte no entra? Porque nos quedamos absolutamente en el primer eslabón, que es la apariencia. Y yo suscribo lo que decía Ángel, que sí, porque lo está haciendo con la imaginería en general o con la escultura, en el sentido que solo nos interesa en la primera impronta la facilidad de comunicación. Estamos entrando los cofrades de hace ya tiempo en la misma deriva social de la inmediatez. No estoy entrando a calificar si es positivo o negativo, sino que necesitamos consumir mucha cantidad de información de forma directa y nos tiene que llegar sin pararnos a pensar. De tal forma que eso hace que estamos inundados, aparte de una producción elevadísima en general de arte suntuaria, vamos a recuperar el término tan divertido del arte suntuaria, donde continuamente asistimos a estrenos, a cambios de imágenes, a renovaciones patrimoniales, a estrenos, mantos, palios, bordados, y donde si nos pusiéramos a hacer un análisis crítico, y yo no tengo problema en hacerlo porque no me llevo ni nada en el asunto, pues podíamos entender quién está trabajando los lenguajes de su tiempo, evidentemente con un pie apoyado siempre en la tradición, pero porque es una lógica. Sí, decir esto es absurdo a todos los que estáis aquí. Sí, el que se quiera sacar a pecho de que renuncia a la tradición es el gran absurdo del absurdo, quiero decir, porque esto es el gran debate de la vanguardia, aunque la vanguardia rompa a la tradición, en el fondo la está mirando de reojo, ¿no? Sí, porque necesita saber lo que ha hecho para hacer otra cosa, es que al final es un tema de opuestos, ¿no? Tiene que estar siempre en ese espejo de enfrentamiento. Entonces, al final, ¿qué pasa? Nos quedamos solo en la primera lectura. Lo que no entra por el ojo rápido y es aplaudible, y tenemos además posiblemente esa polémica de las redes sociales y los Twitter varios, del que yo además sabéis que no tengo, por evitarme mucho, digo, en el clave cofrade, toda esta especie de polvo rápido que no tiene sentido, y lo que nos tenemos que preguntar realmente qué aporta. Si qué aporta o qué responde en la plástica del tiempo, y es la pregunta. Yo voy a lanzar otra, porque además tuve el gusto de presentarlo hace escaso tiempo en el Colegio de Arquitectos. Ponme el cartel de Pepe Oyarzábal de estudiantes, por favor. Es decir, bueno, lo reivindico porque es compañero, es arquitecto, es uno de los grandísimos diseñadores gráficos que ha dado la ciudad de Málaga, aunque sea un tipo absolutamente desconocido para la gente general, que es Pepe Fernández Oyarzábal, y plantea una cosa, a mi juicio, de una unción, porque lleva a la cuestión conceptual y a entrarnos en el momento
absolutamente dramático del pasaje evangélico de la coronación de espinas, con ese proceso, en este caso, ¿no?, de manera tan abstracta. Es decir, a mí, por ejemplo, eso me parece una correspondencia absoluta. Yo siempre he dicho que es de los carteles más impresionantes que se han hecho en la Semana Santa de Málaga. Decir esto a veces, y yo lo digo en los micrófonos, lo he dicho muchas veces, es simplemente tocarnos, pulsarnos, tocar los timbres de nuestro tiempo. Es decir, esto realmente es la comunicación que precisamos. No estoy diciendo que tenga que ser exclusivamente abstracta, no voy por ahí, ¿eh? Simplemente es por la capacidad del símbolo, es decir, porque podemos reinventarnos desde otro sitio y evidentemente con toda la nómina, en el caso por ejemplo de la cartelería, que ya sabéis que yo defiendo desde esa capacidad de hacer vanguardia. Entonces, las cofradías, ¿dónde colocamos? Pues quizás la imagen es más difícil, pondría las comillas porque hemos visto, tú estás poniendo los Ben-Yure, que decir, habría que plantearnos que tenemos obras de grandísima contemporaneidad, evidentemente marcados en lo figurativo, absolutamente. Yo después te tiraré otros nombres que tengo de otras cosas que vemos cómo encajaran, sobre todo post-Concilio Vaticano II, que a ver, eso es donde entra. Pero en la parte de la imaginería sacra contemporánea están funcionando imágenes devocionales de absoluta modernidad, sin apego al barroco, pero ni para nada. Si me contaban los Ben-Yure qué relación tiene con el barroco, digo como construcción en plástica, ninguna, pero su función y su función, que es la mediación entre Dios y evidentemente las personas, la cumple. Si además se reviste y se acopla de toda una plástica coherente a la imagen, esto funciona. Lo que no funciona son los inventos. Pero mira, perdona Enrique, a colación de lo que tú has dicho de la inmediatez, ¿no? Para que nos demos cuenta de la importancia de estas cosas. Llevamos unos años en los que no paramos de ver que se cambian tronos, que se cambian mantos, que se cambian palios, que se cambia todo. Es decir, es por eso, porque buscamos algo inmediato, pero en 30, 40 años nos hemos cansado de ello. ¿Por qué? Porque realmente no hay un producto artístico, hay un producto artesanal y casi pasajero. Y a mayor gloria del que lo han cargado. Sí, también. Pero el caso es que ¿a alguien se le ocurriría cambiar el paso de, por ejemplo, del gran poder o del silencio en la vida? ¿Por qué? Porque era contemporáneo. O sea, en el momento en que se hizo, era lo que tocaba. Pero ahora mismo eso no se está haciendo. Entonces, claro, vivimos en una inmediatez que es absolutamente pasajera, tanto tronos, mantos, palios, y podíamos ir a algo que realmente fuera a un valor artístico, quizás no de presente, pero sí de futuro. Y te suscribo una cosa que es en la lectura, en palabras, voy a citar a la UNESCO, que siempre es como que queda uno bien, ¿no? En palabras de la UNESCO, digo, sobre patrimonio hay una cosa que se llama valor de autenticidad, que es lo que se preserva, es decir, cuando la UNESCO, esto es patrimonio UNESCO, es bienes culturales, materiales o inmateriales que nos representan como sociedad y asumen valores de autenticidad, porque entroncan con un momento histórico, con una sociedad concreta, con un pueblo concreto, en una geografía que corresponde y es sincera. Yo me entraría a preguntarme, y hago esto sí ya para empezar a tirar cuchillos y volar, que es decir, empecemos a analizar nuestros valores de autenticidad en la Semana Santa de Málaga, independientemente de su tiempo, independientemente del relato artístico en el que estén construidos, y esos son los que hay que preservar. Pero automáticamente llegan, y si estamos sustituyendo mantos de altísima calidad, conjuntos procesionales de absoluta vigencia por su mensaje y por su función, y que son automáticamente suprimidos, imágenes que han sido automáticamente transformadas en su presentación, puede ser el caso de la expiración, simplemente una imagen que tiene una constitución y que de pronto alguien decide transformarla, y son los debates. Entonces, también hacérnoslos mirar, ver de dónde venimos y sobre todo, evidentemente, lo que estamos haciendo. Habría dos debates. El primero, que siempre que hagamos nuevo nos tendremos que plantear, en la parte suntuaria del SERE, si lo que hacemos aporte o no aporte, y ya cada uno que elija lo que quiera. Pero sobre todo cuando sustituimos, tendremos que pensar si estamos sustituyendo en función porque nos gusta o no nos gusta, que es un arma muy peligrosa, o porque eso tiene el valor que representa su tiempo. Y yo suscribo lo de Ruiz Gijón, que es decir, el paso de Ruiz Gijón, que es la joya del barroco. Eso sí es barroco, miren ustedes, eso es barroco. Sí, el paso de Ruiz Gijón es barroco. Y el análisis de la planta, la concavidad, convexidad, la manera de organizar el espacio en torno al centro, la disposición de la imagen en torno a la idea neoplatónica del centro, es decir, toda una cosa más compleja desde la teoría, porque los artistas conocían la teoría del momento. Las canastillas y cajillos neobarrocos que salen por las calles en nuestros tiempos no son barrocos. Sí, es un eclecticismo con tintes y con una expresión barroca,
pero para nada está. Entonces, por eso digo, a veces nos hacemos trampa al solitario diciéndonos, estamos haciendo cosas barrocas para la Semana Santa. No, mire usted, esto no tiene de barroco prácticamente nada. Que tiene hojarascas, rocallas y cosas, hay unos angelitos que van por el cajón. Sí, claro. No, tienes a Pablo ahí, que quiere decir algo. No, pero yo creo que lo que dicen ellos tiene totalmente razón. Espero que no entre en examen esto, ¿eh? Pero al final también lo que dice José Luis, es decir, si todos esos cambios fueran a mejor, a representar el momento, pero hacemos revisionismo. Si esos cambios fueran mejor y sobre todo tuvieran un nuevo aporte artístico de calidad, sería una Semana Santa que evolucionaría con su tiempo y no se quedaría estancada. Y ahí es donde vuelvo, creo que a insistir, a contar con profesionales. En la cartelería, cuando creo que a lo mejor a veces puede ser un error o un acierto, pero cuando de repente se cuentan con diseñadores, que son los que realmente están hablando, al final el cartel, digamos claro, tiene una funcionalidad que para mí está muy fuera del arte, que es comunicar y transmitir un mensaje. Ya, ¿de qué manera vamos a cuantificar cuál es el papel del cartel? Pues podremos verlo en cuántas visitas viene a la Semana Santa de Málaga, o cuánta gente va al culto, o cuánta difusión ha tenido, ¿no? Y recientemente hemos tenido desde la capital de Sevilla, que tiene una difusión espectacular. Es decir, cuando profesionalizamos y damos al profesional las diferentes ramas, porque después también en las hermandades llevamos cuentas de Twitter, y cómo poco a poco la necesidad ha hecho que eso se ha ido profesionalizando, la ha ido cogiendo personas que realmente están formadas, que realmente lo están haciendo. ¿Por qué eso no lo llevamos a todos los apartados? Porque al final la de la imagen no lo llevamos a personas que realmente están formadas, que tienen eso, y puede ser totalmente la papeleta de sitio. Es decir, la profesionalización dentro de las diferentes ramas. Pero hasta una estampita. Exactamente, cualquier cosa. Un candelabro, lo mínimo, que tú no le des importancia. Sí. Por eso al final la profesionalización y saber a qué rama darle a cada uno creo que es muy importante. Creo que hay diferentes campos que siempre pueden entrar dentro de la Semana Santa y que a veces lo excusamos, lo apartamos porque como que no pertenecen al mundo, ¿no? Y oye, yo creo que al final el que estén formados y estén hechos por los mejores siempre al final va a dar esos resultados que van a perdurar en el tiempo y no se van a ir pasen los años y los años. Ya, una puntilla. Es que lo hice el otro día, jugué con eso, teníamos unos cuantos artistas también metidos en la tertulia y en la colación de este cartel. Aquí, gente bien, estamos gente que le gusta, que tiene inquietud, que dice, esto me interpreta. Y ahora está la gente que tiene aquí, y después está los 80.000 cofrades de cuota. ¿Te acordáis de eso, no? Uh-huh. Yo es que aquí no veo a mi Cristo. Aquí, tú ves... ¿Tu cartel Málaga es de Málaga? Pues. ¿El tuyo? ¿Tú te acuerdas del tuyo? ¿No? El mío tampoco. A lo que voy. Lo del papel... Yo no quiero entrar en los carteles otra vez porque los carteles ya hablamos la semana pasada, ya tuvimos sesión de cartel tela. Es lo que has dicho de la tradición. Que muchas veces lo de vanguardia, ser contemporáneo, esto es de modernito, esto es muy moderno. A veces juega contra a todos los que nos dirigimos. Te hablo en cartelería, te hablo en otro ámbito. Te hablo en que haya alguien que haga un vídeo, yo qué sé, un montaje de vídeo que no se asemeja a lo que me gusta a mí, que quiero ver el palio entero comiéndose la calle y sin embargo tal, porque esto es más... La gente realmente cree, o sea, la gente, cuando digo la gente, digo la masa. ¿Entiende realmente que nos pongamos, que os pongáis, los que sois artistas, tú no? ¿Os pongáis modernitos, entre comillas? Bueno, esto es que al final es un problema de educación. Enrique ha dicho también una cosa muy interesante, que es el tema de, en el barroco se sabía leer las imágenes. Es decir, el pueblo, bueno, la gente era analfabeta, es decir, no sabía leer, pero sí sabía leer las imágenes. Eso era, el día a día. Sin embargo, ahora que somos más inteligentes porque sabemos leer, hemos desaprendido a leer imágenes. Ya no sabemos leer imágenes. Antes, si veía a un personaje con un corazón ardiendo, se sabía que era San Agustín. Si tenía una iglesia en la mano, era un padre de la iglesia. Pero ya la gente no sabe esto. Entonces, la gente ha desaprendido a leer las imágenes. Y lo que he dicho antes, la gente cuando ve una imagen que no comprende, inmediatamente la rechaza.
Y esto, por ejemplo, hay un filósofo surcoreano que se llama Chul Han, y él en una obra habla sobre que la gente actualmente tiene una alta tolerancia al cansancio. Y es porque inmediatamente, en cuanto no comprende algo, en vez de preocuparse de entender exactamente, y al final es algo global, ¿no? Es decir, forma parte todo de una misma masa, en la que como todos no entendemos esto, lo vamos a rechazar inmediatamente. Es cuando surgen pues, las cosas en Twitter, en Instagram y tal, ¿no? Entonces, claro, pero aludo a lo que he dicho antes. Es decir, nosotros nos tenemos que preocupar por lo que la sociedad, la humanidad necesita, no lo que la gente necesita de nosotros. Eso es un error. Tenemos que crear lo que nosotros realmente, y desde el punto de vista de la honestidad, tenemos que crear, porque ese es el papel honesto del artista, no el ver qué espera el público de nosotros. Y si el papel honesto se cumple, sin entrar en enjuiciar a los artistas, Dios me libre, y menos aquí, la mesa sobre todo, pero cuando al final se conjuga las intenciones de un sujeto, que es el artista, que pone su trabajo, su formación y su unción para que una imagen represente tal, y eso se codifique, se congela en un momento del tiempo, ahora me llega a mí a otro lugar, ¿no? Yo estoy el sábado santo ya muy cansado de los micrófonos, porque son muchas horas, y alguien siempre me pregunta el lunes, oye, ¿qué es lo que más te gusta retransmitir? No será quizá el día para decirlo yo hoy, pero si lo dijese, y creo que tampoco sería extraño lo que iba a decir, todas las cosas que salen, piénsenlo ustedes. Si de pronto le tienen que contar la Semana Santa a alguien de fuera, y cuenten 4 momentos y me digan qué es que les sale, yo les voy a decir los míos. Evidentemente, soy el Chico Fran, me va a salir La Esperanza, creo que no tiene parangón y tiene una explicación, ¿eh? Pero también me va a salir La Inspiración y va a salir El Cautivo, posiblemente, va a salir de pronto El Trono de Moreno Carbonero del Sepulcro, digo, porque es el trono y el Moreno Carbonero, porque es una reinvención, una reinterpretación de la muerte. Entonces empiezan a salir lugares auténticos, ¿sí? Lugares construidos en un absoluto paradigma concreto y muchas veces congelado en el tiempo. Entonces tenemos una secuencia cronológica de sucesos que responden muy bien a su tiempo. Si lo sumamos, pues evidentemente tenemos un palimpsesto, que es estas estructuras de hojaldres superpuestos, donde nos están contando un relato histórico que nos lleva al barroco, ¿eh? Ese sí nos lleva al barroco por acumulación. El problema es que cuando empezamos a meter tijeras y decimos, este no nos gusta, clan, este ahora no nos encanta, este trono se nos ha quedado antiguillo, fin, estos bordados son muy flojitos. Piensen en ejemplos, porque si no, si los quieren se los digo, pero que me salen las cosas concretas. Es decir, este bordado se ha quedado ya como muy antiguillo, porque es de monja y es muy malo. Lo quitamos, ¿no? El trono este, que como es de posguerra, no era demasiado bueno, lo quitamos. La imagen aquella, a lo mejor tampoco, lo quitamos, ¿no? Esta no se termina, entonces, y empezamos a ver, ¿no? Y claro, y ahora llegan las sorpresas. Es decir, la sorpresa es que desde la Revolución del 19, es decir, la Semana Santa en Sevilla como epicentro de la expansión, y yo siempre lo cuento en clave chicofrade, yo soy de La Esperanza, ¿eh? La Esperanza es el paradigma del procesionismo mariano de la ciudad junto a la Virgen de los Dolores de la Expiración, cosa que todos tenemos asumido. El profesor Sánchez López, si estuviera aquí, estaría contando el modelo arquetípico del trono malagueño, doblemente simétrico, por favor, señores, doblemente simétrico. Simétrico en sus 2 ejes, porque aparecen 4 elementos de luz idénticos en tamaño y proporción, por si alguien se lo había olvidado, por un tema, porque no tiene ningún sentido, que si un tema esto, digamos, de proporciones, un tema ya puramente de estética, pero está concebido para un lugar que es un templete, un edículo andante, como valor de centro, y por lo tanto tiene que circundarse al valor del centro barroco, que es el de la centralidad. Pero evidentemente eso es un paradigma y se congela, y tiene su contexto histórico, es ese, que viene de Luis de Vicente de los años 20, pero es ese es uno. Pero es que después la renovación de Moreno Carbonero para el Sepulcro es otro, desde el clasicismo, no desde el clasicismo, sino desde la antigüedad griega. Y esto yo recuerdo alguna vez contarlo en retransmisiones, es decir, la muerte se está contando, digo, voy a hacer esta, que es una cosa sencilla para que veamos la manera de sacudir la conciencia. Sí, la muerte del barroco es una muerte oculta. Sí, en el sur, sí, los sepulcros, Gregorio Fernández acuña sus yacentes desde lo patético, con bocas entreabiertas, ojos abiertos, mucha sangre, y expuestos sobre un sudario para ser contemplados en la muerte. En cambio, en el barroco del sur, Cristo se esconde,
normalmente en una urna. Y si se acuerdan ustedes de la urna de Fernando Ortiz, tristemente saqueada e incendiada en la iglesia de San Agustín, estaba en un catafalco acristalado, pero el Cristo no se le veía lo que viene siendo nada. Sí, porque iba en alto, iba en una pléyade de ángeles que sobrelevaban y ocultaban el dolor y la muerte a nuestros ojos, simplemente como un paso intermedio a la resurrección. Moreno Carbonero da una vuelta y lo que plantea el concepto de muerte fría. Si a los griegos se les colocaba en una lápida fría en alto y por eso lo eleva. ¿Alguien ha visto alguna vez al sepulcro a pie de trono? ¿Le ha visto la cabeza? Porque yo no la he visto nunca. Solo se ven los piececitos y la sábana. Si de pronto es la muerte por ausencia. Es una manera absolutamente académica de darle una vuelta a la ocultación de la muerte, pero en vez de ser por meterlo en un lugar, es simplemente por elevarlo a sacarlo. Es antibarroco. Sí, es antitético, es opuesto. Un barroco de los de verdad se diría, ¿esto qué es? Sí, Cristo totalmente al aire, a la intemperie, que sería absolutamente indigno. Y automáticamente, porque los cadáveres salen en sepulcros o en sarcófagos. Sí, los cadáveres no salen en el libro, en nuestra cultura. De pronto, así sí, porque viene de la antigüedad. Entonces estamos hablando que desde muy temprano, evidentemente del siglo XX, pero desde el siglo XIX, empieza a haber revoluciones plásticas entendidas desde otro plano y desde otra percepción ideológica. Tú decías, me ha gustado una cosa mucho de la presentación, que decía, la vanguardia es la incorporación de lo exógeno, de lo de fuera, sí, no solo del Oriente, sino de todas las corrientes y la cultura ajenas a la cultura judeocristiana o la cultura de la base del barroco, que es desde la Reforma Católica. Por lo tanto, ¿y eso cómo se permite? La vanguardia también es posible por la capacidad que la Ilustración tiene durante el siglo XIX de sacudir el peso de la religión e incorporar los lenguajes historicistas. Y yo además iba a nombrarlo precisamente porque está aquí Fernando. Claro. Entonces, este tipo de elementos que ya se están dando, es decir, la Semana Santa del XIX, lo que los sevillanos llaman la Semana Santa romántica, que es desde el romanticismo, es una revisión ciertamente nostálgica, incorporando en los lenguajes del XIX historicistas para dar, quiero decir, señores, con matices, los acantos estos que nos encantan, ahora hay una gran exposición en Sevilla de bordado, muchos de esos acantos no son barrocos, son acantos del XIX, es decir, es una fantasía decimonónica que interpreta lo que los antiguos hacían, pero no es el barroco. Entonces, si nosotros ahora hablamos de neobarroco, estaríamos hablando del neobarroco, que es como la segunda parte de revisitar las construcciones neobarrocas del XIX. El neobarroco del XIX tiene un sentido como lo tiene el neomudéjar, el neogótico, el neoclásico, que son los estilos del pasado actualizados en el XIX desde una percepción absolutamente fantasiosa y libre, porque muchos de estos artistas trabajaban sin ningún compromiso, digamos, con la religión, absolutamente desde la libertad creativa, aportando lenguajes estéticos nuevos y lo que interesaba era la novedad. Ahora llegamos nosotros, como sociedad, y nos copiamos el 19 como si aquello fuese Santo Santorum. Y entonces, claro, deberíamos de también... y eso va a lo del asesor artístico. Claro, si no hay formación, la palabra maldita, si no hay formación con mayúscula, difícilmente podemos entrar en estos debates que evidentemente tienen otras cotas de profundidad. Pablo. Yo aquí pondría en valor, además, se ha estado repitiendo constantemente si el arte que realmente estamos haciendo para las cofradías, y esto me lo puso un amigo sobre la mesa, dice, trasciende lo religioso. Esa frase la decimos mucho, pero si la piensas es, ¿perpetúa lo que estamos haciendo en lo que creemos? ¿O no lo va a perpetuar? O, por ejemplo, es como nos perpetúa, por ejemplo, el friso de las Panateneas, una religión pasada. Lo que estamos haciendo ahora como artistas perpetuará lo que sentimos como fe. Entonces, en ese sentido, ese cartel que veíamos antes, esa corona de espinas con eso, no aparecía un titular, pero ¿un titular perpetúa lo religioso? ¿Verdaderamente para el individuo le parece que eso va a hacer que nuestra religión pase a ser contada a gente que pueda venir después? Entonces, en eso entra el patrón en el que el artista dice que el artista que es muy sensible y sabe reconocer qué es lo que hace sentir a la gente, y dice, yo sé qué es lo que va a perpetuar esto, yo sé qué es lo que va a hacer que a los que vengan después les contemos cómo sentimos las cofradías, cómo sentimos nuestra espiritualidad.
y hacer cosas como las que estamos viendo. Entonces la pregunta es, después de toda esta cantidad de dinero, energía que las cofradías trabajan para hacer proyectos, para hacer cosas que verdaderamente pongan esto como las queremos, ¿perpetuará eso lo que es nuestra religión? ¿Podrá nuestra religión ser contada con lo que estamos haciendo? Porque a mí me parece que es esto, escasas cositas que estamos contando, lo demás no lo va a hacer, como lo hace a lo mejor lo que nos viene de Grecia, lo que nos viene de otra civilización. ¿Alguna aportación más? No, y sumo Que otra pregunta. Estoy intentando una tú cosa, estás a ver diciendo si me sale. Si lo que hacéis... Usted da lo vuestro, jugar. Tipo, está ahí. Venga. Miguel, tú no te sientas aludido cuando lo que hacéis. Digo, ellos te... Dice, lo que hacéis, los artistas hacen, la primera sería los artistas que asumen una obra religiosa. Es decir, primero sería si eso tiene capacidad de contar al futuro, a los del mañana, cómo se ha vivido esa religión y si la representa, pero yo diría otra, que de la religión es que si son capaces de representar su propio momento histórico como sociedad. Porque al final los artistas del barroco, vuelvo a lo de siempre, no solo cuentan su visión religiosa, sino la cosmovisión de su punto, que es decir, el punto de anclaje en el que estaba. Y tú has citado antes al fantástico Pietro da Cortona, o al propio Caravaggio, o al propio Borromini, todos vilipendiados por la historia, ¿eh? Todos eran los enfants terribles, eran los personajes malditos prácticamente de su tiempo, contestatarios, que hacían cosas raras, eran los modernitos. Sí, estos señores que estudiamos en los libros de historia, en la mayoría de los casos eran los modernitos. Y yo eso es lo que siempre insisto a los alumnos. Esos señores que ahora reverenciamos, como el propio Caravaggio, le devolvían las obras, el obispo que se la encargaba le decía, la Virgen parece estar representada cual prostituta. Para afuera, llévesela usted. Es así. Si no tiene dotes de santidad. Y Caravaggio le pinta un halo ligero así amarillito alrededor, como sutil, y le dice, no tiene las preseas reales, ¿no? Porque de pronto había una cultura visual donde la Virgen, por la realeza, tenía que estar representada en casi siempre con un posicionamiento regio y sobre todo con un ideal de belleza concreto. Y de pronto llega Caravaggio, hace así, ¡pum!, lo desmonta. Él no tiene trascendencia, la tiene, bueno, en vida es un tipo polémico, pero después su descendencia, el otro día lo hablaba con unos buenos tipos amigos, en este caso arquitectos todos, y decían que a Caravaggio le debemos la pintura española del barroco, es decir, los grandes maestros de la pintura, y estáis 3 pintores aquí, bueno, y artistas pintores también, para poder contar, es decir, el barroco español no se puede contar sin la figura de Caravaggio, a Velázquez no se le puede explicar sin Caravaggio, ¿sí? Porque Caravaggio apela a esa cuestión de lo dramático y sobre todo a la conexión del alma, ¿no? Eso no se ve, ¿no? Esto me va a venir muy bien para la última pregunta. Esto me va a venir... Escúchame, Jorge, lo del ordenador tenemos que arreglarlo, ¿eh? Esto como coño se quita ahora. Pero escape, ya lo estoy dando yo, no guarda. Ahora, espérate. Shh. No. ¿Pero va a salir esto? No va a salir. ¿Pero cómo le da la vuelta al ordenador, tío? ¿Por qué no sale esto? Es que me ha pasado, José Luis, una cosa que me viene para el final, o sea, para que ya nos matemos vivos aquí. Sí, no, aquí no va a salir, ¿no? Coge la ventana y arrastra hacia la derecha. ¿Pero cómo? ¿Hasta aquí? Sí, correcto. Ahí, Oh, vale. Espérate. Shh. Espera. Shh, tranquilo. ¿Veis? Vale. ¿Esto dónde lo viste? Cuentan someramente la simu... Pues sí, esto fui a ver la nueva colección permanente que tiene el MoMA en Nueva York y esta obra es bastante grande, yo creo que medirá como, no sé, 3 o 4 metros por 2 o 3. Y es de un artista nigeriano del 74 que se llama Otombo Kanga. Y la verdad que es una pasada, porque está todo bordado, ¿eh? Entonces, claro, yo cuando lo vi me imaginé que eso podía ser perfectamente un techo de palio, completamente contemporáneo y claro que sale de las mejores galerías de ahora mismo que hay en el mundo. Y ahora os hago la pregunta a todos, ya está, ya como son y 10, hay cuarto, tenemos que terminar porque si no nos echa Garín. ¿Entenderíamos esta ruptura absoluta de concepto a día de hoy? O sea, que de repente llegara una cofradía
o llegar una, me da igual de víspera, de no víspera, de lo que sea, y dijera, voy a haceros esto. La Junta de Gobierno fusilara en la pared de la iglesia. Vale, estamos de acuerdo. Y ahora pregunto yo, ¿tendríamos, si lo hiciéramos, un paso de palio en el MoMA? ¿Lo tendríamos? ¿Cómo que se lo tendríamos? Si alguna junta directiva fuera capaz de hacer esto, en el MoMA no estaría esa obra, sino que estaría ese palio. Pero por eso digo serie, porque por ejemplo, yo otra cosa que siempre le he dado, aquí está mi amigo Quisco, que mi amigo Quisco sabe que yo esto lo hablo mucho con él. Ahora veremos a ver cómo vuelvo yo a esto. No, bueno, lo habéis visto antes, que lo habéis visto y yo lo he puesto. ¿Seríamos capaces de procesionar el cautivo, la imagen de Málaga, con el suelo que hizo este señor? En vez de... con el elefante, con el cautivo montado sobre el elefante pintado. Sería, pero estaría la ciudad, que muchas veces en Málaga nos damos golpes de pecho de somos nosotros, vimos que nosotros somos los más modernos y somos... Pero un momento, no procesiona. No sé si es de micro. No hay micro. Pero no, es decir, a ver, no procesiona la expiración sobre el demonio, el pecado y la carne. Quiero decir, por si alguien se la. Lo que pasa es que a veces es que no lo vemos porque está un poco enterrado, ¿no? Yo creo que la cofradía estaría dispuesta, ¿eh? Yo se lo he pedido. Claro. Que al menos una vez en la vida lo vea. Antes de que me muera o lo que sea. Pero ahí va lo que yo he comentado antes. A lo mejor los aquí presentes, yo estaría, vamos. Ahora, ¿se entendería a nivel colectivo? Pero porque hay que hacer las cosas para que se entiendan. ¿No? Exacto. ¿Vale? Claro que... Porque las cofradías tienen que buscar la aprobación de la gente que está en la calle, en la cena. En la catedral estuvo 2 meses. No, pero te estoy hablando... Pero la pregunta es que si hubiéramos sometido a cabildo de hermanos o a referéndum público el trono de la expiración o el trono del sepulcro, ¿hubieran sido aprobados? Te aseguro que no. Si la Macarena hubiera puesto a aprobación de sus hermanos en finales del siglo XIX, la reforma de Rodríguez Ojeda hubiera sido aprobada, no. Se nos olvide, señores y señoras, que la construcción de la identidad andaluza y fundamentalmente sevillana en el corte de paso de palio, sobre todo, porque el corte de paso de Cristo ya lo tenía asumido el gran poder desde el concepto de la peana. Es que es muy diferente. La Virgen revoluciona un concepto romántico, desproporcionado, lo voy a decir hoy con grandes mayúsculas. El paso de la Macarena es un elemento desproporcionado y por ende todos los que vienen detrás, que son prácticamente la división entre hermandades antiguas, ¿no? Y las románticas realmente, las del 19 y las hermandades contemporáneas. Pero digo en Sevilla porque por extrapolación la Esperanza, sus primeros tronos de los años 20, nacen como una consecución lógica de extrapolar el modelo macareno a una hermandad que además estaban hermanadas, hay fotos históricas y además está Trini aquí que lo puede seguro documentar en el archivo, aparecen los nazarenos de la Macarena en el cortejo de la Esperanza y viceversa, los nazarenos de la Esperanza y del Paso en Sevilla en un hermanamiento hasta el 31, que aquello se desmonta y ya, pues sabros retazos no. Y es el modelo de la madre y maestra. La Macarena reforma, la Esperanza reforma sus hábitos, los hace macarenos, revoluciona el sentir. Después lo que sucede es que hay una transformación, creo que inteligente, adaptada al lugar y con cierto sentido, porque interviene gente con mucha cabeza, digo en Málaga, y se produce ese milagro de los años 20 que tristemente pues en el 31 desaparece. Pero realmente sí hay ejercicios de muchísima contemporaneidad. Teníamos pero, esto, pero no están olvidemos hechos, que salía esto. Sí, pero no están hechos. Evidentemente ninguna de estas cosas pueden estar hechas sometidas a la voluntad del presente. Es decir, del presentismo. Porque sí, a cualquier reforma, por muy bonita que la veamos, con los miembros del futuro, hoy esto nos parece precioso, desde una nostalgia maravillosa. Pero eso, en comparativa a lo que la hermandad tuviera, les puedo asegurar, además en este caso concreto, que no iba a ser aplaudido. Pero pasó esto también. Claro. Y esto la cofradía lo hizo. Lo hizo, ¿eh? Y tal y como lo hizo, lo deshizo. Pero no fue la cofradía exactamente. Ese fue el problema. El problema de ese misterio fue que sustituyó a la Virgen de la Soledad. Ahí. Y estaba cedido por una familia. Que cuando se retira del culto, la familia se hace cargo de la imagen titular y la coloca en las hermanitas de la cruz, donde se había guardado la Soledad antigua mientras estuvo ella, y después se lo guardó en un almacén, y nadie se preocupó hasta que eso se prendió fuego y desapareció. Si hubiera venido a incrementar la cofradía con 3 tronos, seguiría saliendo la Soledad. Porque ahí tenemos el ejemplo de la piedad.
Si la piedra hubiera venido a sustituir a una virgen de vestir, tipo la Virgen de las Angustias de Granada, la piedra hubiera tenido también los días contados. Pero es que no vino a sustituir, vino a enriquecer, vino a agrandar nuestro Claro, universo. pues por eso digo que ¿y por qué no podemos agrandar nuestro universo? Porque esto sería agrandar el universo, no, esto sería petarlo. Sí, pero una cosa que tiene buena la Semana Santa a veces estos elementos es lo efímero. Es decir, la Semana Santa se repite todos los años y podemos cambiar y podemos innovar y cambiamos túnicas y cambiamos vestimentas. Para mí esto es un elemento que al final es efímero y puede incluso hacerse uno nuevo cada año. Es decir, Bueno, sí, no, dale, profe. No, que iba a decir, hay, y además Salvador lo que decía, porque hay dos cosas que yo creo que son importantes porque vemos lo que funciona o no funciona y la trascendencia que tiene. Y yo, es verdad, desde el máximo de los respetos, la inspiración y, en el caso de la inspiración, o decíamos antes lo del trono del sepulcro con la imagen de Prados López, funcionan como un binomio, imagen, porque hay una anda procesional en coherencia a la imagen, tiene bastante coherencia. Si en la piedad eso no sucede, yo creo que es así. No sucede y creo que no va a suceder tampoco, quiero decir, porque están pensadas desde órbitas muy dispares. Cuando hay una prolongación del soporte procesional, que además a mí es mi expresión favorita, es decir, es el soporte procesional, ¿sí? Porque después se le puede dar el valor que se quiera y ese sí tiene que tener una raigambre a la concepción paralitúrgica de lo que es una celebración de Semana Santa, lo que es una representación. Mira, hablando de soporte, el soporte de Carmona. Claro, pero la cuestión es, esto, más allá de lo estilístico, cumple para lo que es llamado, y ahí se me voy a poner tradicional. Fíjense, lo de la soledad de Ábalos posiblemente, a mi lectura, y yo eso no lo he vivido, no corresponda a la concepción, a la cosmovisión de lo que es itinerar con una imagen que es descendida del retablo para ponerla en el encuentro y en la relación con los fieles desde una posición 360, porque tenía una lectura de frontalidad. Sí, por ejemplo, eso desde una lectura puramente de su concepción escultórica es un triunfo, tiene una lectura triunfal para que fuese el pórtico maravilloso de una basílica postconciliar o con un gran altar. Yo me imagino esa soledad de Ábalos colocada, sin que me lo permita, además de que me lo permita precisamente Chicano, pero digo, en Santa Rosa de Lima, por ejemplo, en Carlos de Haya, o en San Gabriel de Miramar, en una de las grandes iglesias conciliares, me parecería absolutamente sobrecogedor por su capacidad mayéstica de presentarnos, pero tiene una lectura frontal. No sé si en esto digo, por eso es por el plano. Sí. Frontal creo que no, tenía toda su visión, porque todo tenía un concepto. La Virgen iba en la roca, tenía un de ángeles, se podía ver de todos los sentidos. Yo la última vez que la vi también tenía 8 años, también lo digo. Pero en plan mini anécdota, en el año 79, que yo tenía 9, ¿vale? La Virgen, yo estaba esperando que apareciera con muchísima ilusión y todavía me acuerdo de la pechada llorada que me di cuando apareció la soledad clásica, porque yo quería ver la de Juan de Ábalos, porque me fascinó cuando la vi en esos 2 años o 3 años que salió. Y en manera que muchas veces en el contexto cofrade le echamos siempre la culpa al pueblo. Es que al pueblo no le gustó. No, señor, el pueblo no existe en el fondo, porque el pueblo, ¿qué pasa? Que votó. ¿Por qué? Porque la señora con el caballero delante en la silla dijo, pues a mí no me gusta. Y ya, ese es el pueblo. No, perdona, eso fue un concepto más bien, el Trini, que es de Mena, fue un concepto más bien de la cofradía, porque estuvo un juego muy extraño. La Virgen se mantuvo en el doser de ángeles, y mientras la soledad antigua con el Señor en el camarín. Después la Virgen se desatornilla del trono y se quita la otra y se lleva a... Vale, ¿tú cómo puedes manejar así a 2 imágenes cuando al final sabías que la perdedora iba a ser la nueva? Pero dentro de la cofradía. Y si encima, como he dicho antes, tenía unos propietarios, pues los propietarios dijeron, se acabó, me la llevó a las hermanitas de la cruz. Fin. Y la perdimos. Es que yo creo que donde estas imágenes, donde primero fallan es en su propia hermandad, donde primero son rechazadas es en sus propias hermandades. Nos creemos que muchas veces las hermandades las cambian porque es la calle la que pide el cambio, ¿no? La calle no está ahí para decirte como los romanos. Esto llega a la hermandad y donde primero se arma el cisma es en la hermandad. Habrá partidarios de que sí, partidarios de que no, pero ahí es donde sufren el rechazo. Pienso. Pero es que el problema es que también sigue fallando. Y sigue fallando porque está condenada al ostracismo, está oculta.
si uno de los grandes problemas que se tiene en cuanto a la lectura de cómo han avanzado o han evolucionado las imágenes y cómo esto corresponde a la creación de vanguardia, al revisionismo de lo que ya tenemos, es que para alguien que quiera empezar a investigar lo que ha sucedido con las imágenes yendo hacia atrás, y no vamos a mencionar el trauma de las quemas, es que hay muchas imágenes que han sido sustituidas y dicha sustitución pasa a los racismos, se guardan en claustros, se pierde se desacralizan, se pierde por completo. Con un barrio. Por ejemplo, ver esta imagen es tocar un timbre, esperar a que te abran, y vas y la entras y está completamente a oscuras. Y es una imagen que tiene tanto por decir y tanto por hablar, que habla incluso de cuál es la preocupación que tiene la ciudad por tratar de darnos una lectura clara de la evolución de las imágenes, de los carteles, de las casas de hermandad, que también son un objeto muy interesante de investigar, donde yo puedo ver cómo fue el primer plano de la casa de hermandad de expiración, hacia dónde van a ir las casas de hermandad en el futuro, dónde está todo el archivo, todo el acervo que me pueda permitir a mí crear una vanguardia, si es para mí complicado, siquiera, buscar lo que sucedió hace 20, 30, 40, 50 años. Ya por sí sabemos que el tema fue un gran trauma, pero existen una cantidad de imágenes, de creaciones, de carteles, que para alguien que tenga la curiosidad de crear, se le es completamente difícil investigar. ¿Dónde están? No hay una lectura. No hay como lo que correspondería a mí, por ejemplo, ir a un museo de ciudad y tener una lectura de lo que yo pudiera ver como la herencia, no sé, hablamos de la herencia bizantina, musulmana, de la ciudad fenicia. Con la Semana Santa sucede de que dicha herencia está completamente diseminada, escondida, enclaustrada y olvidada. Y además, yo decía, mamá, por alusiones me las has dejado votando además, como has dicho tú antes. Yo no he querido sacar la arquitectura para no ser pesado de la tarde, pero ya me veo en la obligación de apoyar la cuestión y sacar breve. Sí, breve. No, quiero decir, además siempre pongo a los compañeros y hermanos del amor y la caridad siempre de ejemplo, porque aquí cada uno que se trabaje sus cosas, por la capacidad de tener una alta convicción de lo que hacen y en lo que creen desde lo contemporáneo. Es aplicable, por supuestísimo, a la cartelería, creo que no hay que discutir nada, igual que lo hacen los estudiantes, pero sí desde el valor de la Casa Hermandad, por ejemplo, una de las casas hermandades más fascinantes que hay en el panorama, apostando desde siempre por el valor de la contemporaneidad, de que se nos representa a los cofrades como colectivo en el hoy, y dar una lectura del hoy en paralelo, importante, a revisionar la trascendencia de la paraliturgia procesional, cosa que el amor está haciendo muy bien, en la reforma del hábito procesional, en la incorporación de los tronos, en la revisión, en el mantenimiento de elementos patrimoniales, como es el palio, de su momento y con el valor de su tiempo, e intentar controlar un cortejo que sume enteros, pudiendo contar esa línea temporal cronológica, que yo es una cosa que en retransmisiones insisto mucho, porque podemos ver y comprender desde la imaginería de Fernando Ortiz, la incorporación de posguerra de la Virgen de Buiza o los distintos elementos patrimoniales dentro de un marco de coherencia, pero donde los elementos de forma unitaria pueden reconocerse con su tiempo. Y esa es la lectura de que si no entramos en unos procesos de totum revolutum, donde todo pasa por el filtro del hermano mayor de turno, del asesor artístico del día, y al final a esto no lo conoce ni la madre que lo parió, porque todo es exactamente igual. Es decir, todo está revisado, dulcificado o adulterado desde la perspectiva y desde la perversión del hoy, negando, por supuesto, los relatos del pasado. Esto suscribir que la arquitectura tiene que ser de hoy, y yo los que lo sabéis, que sí, además las publicaciones que hemos hecho de Casa de Hermandad, que hay algunas publicadas en esta línea, todas manifiestan, y las que están ahora mismo hoy día en los libros de arquitectura contemporánea de la ciudad, que los hay, las que salen son las de lectura contemporánea, porque son las que vienen a aportar necesidades de nuestro tiempo. Una casa hermandad responde a necesidades de hoy, asociativas, funcionales, representativas, y no son una iglesia. Eso como el eslogan de final, la casa hermandad no es una iglesia. Por terminar, ¿alguna pregunta? ¿Está ahí los evangelistas aquí? No, yo solamente quería romper una lanza por la intervención que he tenido. Nada, la intervención de la... Y en función del acceso a la información. Puedo hablar de uno de ellos, pero en fin, en los archivos de las hermandades, y conozco uno de ellos bastante, se guarda esa información.
esa situación. Sé que no son que es algo que se está haciendo ya en varias hermandades. Yo conozco dos de ellas concretamente, pero sé que están haciendo. Y además, bueno, aquí está Trini con el archivo de la agrupación, donde al final acaban muchas de las cosas que no se han guardado en hermandades en determinados momentos, aunque hoy día son las propias hermandades las que reúnen esas colecciones. Y esos archivos, muchos, está en internet directamente, y la intención de todos es publicar en internet los contenidos que sean visibles, ¿no? Es decir, el tema del lado de organización de la hermandad y demás, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero toda esa información de diseño, por ejemplo, los que están allí, o los del trono, etc. Todo eso está a disposición de todo el mundo, ¿no? Sí, eso lo sabemos tú y yo porque somos frikis del tema. O sea, sí, eso sabemos yo porque somos frikis del tema. Pero te lo estoy hablando incluso desde un punto de vista tangencial, porque yo me reconozco y yo llego a Málaga como un sujeto muy tangencial a la ciudad. Y es que la lectura de ciudad en cuanto a su acervo y en cuanto a su curaduría de todo su patrimonio y de todo lo que ha generado y de la imaginería y de las imágenes que son suscriptivas o demás, se empieza a terminar con esto. Y por eso para mí el Soledad de Ábalos es el perfecto ejemplo de lo que puede llegar a pasar cuando una obra, y una gran obra, que es magnífica, termina la ostracismo. Es que incluso hasta acceder a ella es complicado. Y de nuevo, tú y yo sabemos cómo ve la sociedad. La feligresía, incluso ni siquiera estamos hablando de la sociedad, la feligresía para la feligresía es complicado. Nosotros sabemos exactamente cómo se puede grabar, porque pero para la misma feligresía es complicado. Entonces, ¿de qué forma podemos empezar nosotros a plantear de que, bueno, cómo alguien va a generar vanguardia si la misma creación cultural y de creación de imaginería, cartelería o demás está guardada? Aquí, por ejemplo, alrededor tenemos un gran ejemplo de eso. Totalmente. Yo no me imaginaba el cartel yo tampoco. Pero primera vez que veo el... Sí. Sí, es que la leche. Yo tampoco pensaba que era tan grande. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna cuestión? Tenemos también resucitado. ¿Qué resucitado? Es maravilloso, hombre. Pero resucitado. Maravilloso la imagen de la mejor de España, para mi gusto. Pero que cuando yo entré en esta casa en el año 90, 89, por ahí. El objetivo era es que el único que nos gustaba era Jesús Castellano, que en paz descanse, Lola, y poco más. Pero eso ha sido... Actualmente, sí. Pues a lo que seguimos vivos. Te me he llevado toda la silla y todo. como ha dicho que nos peleemos. Ya se está grabando y me da igual, Pero es que, sí, yo cuando era niño, yo lo veía en Los Mártires, donde estaban las angustias, me llevaba mi abuela porque me gustaba, porque era muy original, y me daba una sensación de Cristo transfigurado, no sé, me parecía tan bonito el dorado del estofado, ese color amarillento de la cara, el pelirrojismo del pelo, me llamaba la atención. A la vuelta allí, que también me vuelve loco, pero bueno, que resucitado, pero estaba al culto todos los días. Pero es que aquí no hay forma. Eso es una cosa que aquí tenemos que avanzar. Sí. Y que tendremos que poner a una persona o a alguien que esté con la iglesia abierta, con un horario, que la casa. Una polémica que se visitarán los tronos. ¿Pero a qué hora? Yo no, ni lo sé, que lo el gobierno. En horario habitual. El horario habitual de Ávila. Y Salvador, lo que decía, precisamente... Yo tengo mi comisionero, tiene 3 años, y me dijo, uy, tío, y hizo así, y resucitado. Y se conoce toda la iglesia y toda la imagen, y ahora con la histórica hasta luego. Y de pronto lo vio, no había entrado nunca. Ya cumplió 4 años hace poco. 2 minutos, que me cierran. Sí, no, y lo que decía, a relación del resucitado, yo antes reivindicaba cómo la concepción de conjuntos profesionales acorde y que tengan una relación, y aquí está Fernando lo podría contar, que si además eso Fernando lo hemos discutido, que es decir, si alguien se para a pensar, salvedad que yo esté muy en desacuerdo que no vaya el conjunto profesional completo con los sayones como estaba concebido, y eso ya lo he dicho yo en muchos lugares, que asuma la responsabilidad del que la tenga o la que la tenga, en el sentido, pero aún así el estilo del trono procesional, que es renacimiento español,
tiene la conexión con la idealización que Capuz hace de la manera que interpreta la vocación mayéstica de una imagen idealizada desde otro relato de la belleza que no es barroca, es decir, que retroma a los valores clásicos desde otro sitio, y de pronto la peana procesional tiene más consonancia a la hora de extender una cierta lógica entre la imagen, y aparece de pronto una propuesta procesional que no respira barroco por ninguno de sus poros, ninguno de los elementos prácticamente que hay en el conjunto, más que la disposición y la función que esa anda procesional hace en encajarse con toda la concepción del orbe barroco, pero evidentemente de una plástica totalmente ajena, que por eso digo, para que veamos esa manera que enriquece, que hace que evidentemente la contemplación y la valoración de la imagen hoy, bastante enteros más desde su lado procesionista a través del trono procesional, es muchísimo mayor que lo era hace 10 años. Creo que eso no hay discusión. Sí, no, pero te digo, no, pero eso simplemente enfocando de esto desde lo paralitúrgico. Evidentemente después estará los temas del culto interno, que es para hacernoslos mirar todos. ¿Listo? ¿Todo? Aportación, Ángel, ¿alguna cosita? Digo, vamos a dar la última palabra si queréis. Sí. Una. Si queréis comentar, si queréis, ya que vamos a terminar, vamos a cerrar chiringo. Que al final cuando decimos muchas veces la gente, yo creo que todos somos esa gente, ¿no? Que muchas veces ponemos filtros, que formamos parte de todo esto, y somos nosotros los que cuando alguien delante nuestra diga esto está mal, somos los que tenemos que decir que no, que está bien, que hay que continuar, que hay que seguir y empezar a dar la cara por lo que nosotros también creemos que está bien, igual que mucha gente también se nos impone, ¿no? Porque tenía un amigo muy gracioso que dice, la gente, ¿quién es la gente? Pues lo mismo, ¿no? Nosotros somos la gente, somos los que lo vamos a ver desde la calle también. Querido. Bueno, pues yo únicamente lanzar una sugerencia a los artistas que trabajan por y para la Semana Santa. Al final la Semana Santa tiene mucho, fundamentalmente la parte formal es estética. Somos muchos los artistas que estamos trabajando por la Semana Santa, y entiendo que muchas veces tomamos una postura conservadora por todo lo que pueda pasar después y demás, pero necesitamos seguir construyendo más Semana Santa, es decir, no podemos anclarnos en lo que ya está hecho, sino que tenemos que seguir creciendo, y al final el crecimiento es un acto también de valentía. Es decir, el arte no ha crecido porque hemos sido siempre conservadores. El arte ha crecido y ha evolucionado porque los artistas han sido valientes y han trabajado de su estudio con honestidad, con un proyecto de investigación y siendo una labor científica. Y necesitamos, o sea, la Semana Santa necesita que esa ciencia y esa investigación siga progresando. Sé que es complicado porque hablo con esto, o sea, de esto con muchos artistas que son bordadores no, pero sí tallistas y sí imagineros, y hay un cierto miedo, ¿sabes? Porque no se atreven. A fin de cuentas también se está jugando un poco el pan, ¿no? Es decir, si no quieren esto, pues no tengo con qué comer, ¿no? Entonces necesitamos que al final sigamos abriendo poquito a poco un poquito la mente y que sigamos evolucionando y creciendo. No queda otra, tira para adelante, y yo creo que esa valentía nos dará lo que queremos y a dónde queremos llegar, y sobre todo hacernos partícipes del momento de nuestro tiempo. Al final la valentía es la que verdaderamente aflorará la verdad, y esa verdad es la que al final perdurará todo este tiempo. Y tú y yo a disfrutarlo, ¿no? Porque artistea poco. Ángel, José Luis, Pablo, Enrique. Gracias eternas por aquí, por estar aquí. Gracias Jorge, gracias Diego. Y esto me vaya a dejar a mí decirlo de este triduo malagrafista concluye aquí. Muchas gracias.